Si van a estar interrumpiendo, me va a quedar difícil. Ok. Entonces, cuando hablamos de productividad, hablamos de la relación que existe entre la cantidad de unidades producidas de acuerdo a los recursos que utilicé para fabricar eso. Entonces, por ejemplo, si yo les digo a ustedes que tenemos una fábrica de zapatos y yo quiero determinar la productividad de la mano de obra que tengo en un turno, por ejemplo, ¿qué tendrían ustedes que saber para saber cuál es la productividad de la mano de obra en el turno el turno de la mañana? ¿Qué valores o qué información tendrían ustedes que tener para hacer ese cálculo? Cantidad producida, pues del producto, y horas trabajadas en la tarde. Pues sí, se va a hallar en la tarde. ¿Ok? Las horas trabajadas. Y esas horas trabajadas, ¿cómo sé cuáles son? ¿O cuántas son? ¿O cómo es eso? Además de las horas trabajadas que tengo que saber allí. ¿Cuántas personas trabajan? ¿Qué cantidad de horas? ¿Cierto? Si me hago entender, ustedes tienen que saber cuáles son las unidades producidas porque la operación me lo dice. Me dice cantidad de unidades producidas, ¿sí? Dividido la cantidad de factores productivos empleados. Entonces, si yo quiero saber cuál es la productividad de mi mano de obra, yo tengo que sacar, por ejemplo, la productividad de la mano de obra en el turno de la mañana. Entonces, el turno se trabaja de 6 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Listo? ¿Cuántas horas hay de 6 de la mañana hasta las 12? ¿Cuántas horas hay? 6 horas. Hay 6 horas, ¿listo? Y me dicen que en esas 6 horas están trabajando, tengo contratada 6 personas. ¿Qué quiere decir? Que 6 personas dedican 6 horas a trabajar. Entonces, en total, ¿cuántas horas estoy utilizando, horas hombre, estoy utilizando para obtener, digamos, 500 unidades que estoy obteniendo en esa jornada? Entonces, en el numerador iría la cantidad de unidades producidas con sus unidades, entonces diríamos que son 500 unidades, ¿sí? O 500 unidades producidas, dividido aquí debajo, entonces ¿qué tendría que ser? La cantidad de horas que invertí o que utilicé para fabricar esas 500 unidades. Y esas unidades, esas horas están definidas por el número de horas dedicadas multiplicado por el personal. Ahora, si yo les dijera, esas son por horas hombre, pero si yo quiero hallar la productividad total, por ejemplo, porque ustedes saben, y yo les había dicho, que existe productividad de un solo factor, es decir, cuando yo busco la utilidad de la mano de obra, o cuando quiero saber la utilidad de la maquinaria, o cuando quiero saber la unidad del dinero, o quiero saber de la materia prima. Pero si yo quiero saber cuál es la productividad total, es decir, todo lo que produzco dividido entre todo lo que estoy utilizando, yo tendría que tener una unidad en común, que sería, ¿cuál sería esa unidad en común para yo poder sacar esa productividad total que vaya en el denominador? Todo lo tendría que convertir a una misma unidad. Y si yo estoy hablando de energía, que se da en una unidad de energía, más horas hombre, más cantidad de materia prima en kilogramos, por decir cualquier cosa, yo no puedo sumar esas unidades así como así. Yo debería saber, ¿sí? Tener una unidad en común, que en este caso, ¿cuál sería? ¿Qué tendría yo que saber aquí? ¿Cuánto estoy invirtiendo en obtener una unidad o en tener esa producción? Entonces, esto lo convierto, debería además de esto saber cuánto me cuesta, ¿sí? Llevo todo esto a una misma expresión matemática, que en este caso sería monetario, y yo diría, bueno, listo, entonces yo estoy produciendo 500 unidades dividido, ¿sí? Tantos dólares o tantos pesos invertidos para obtener esas 500 unidades. Cuando ya yo sé cuántos pesos invertí es porque ya yo sé cuánto me gasté en mano de obra sumado con cuánto me gasté en servicios públicos más cuánto me gasté en materia prima más, sumo todos esos factores aquí debajo y voy a obtener unidades por cada dólar o cada peso invertido. Eso es lo que es la productividad. Por eso les digo, es una operación matemática sencilla, que lo importante aquí es analizar qué información tengo, qué quiero buscar y de qué manera utilizo toda esa información en una fórmula matemática tan sencilla como
Productividad es igual a unidades producidas sobre los factores empleados. Ahora, cuando ustedes están en la realidad en una empresa, todo el tiempo necesitamos saber de productividad. Yo sé que aquí hay muchas personas que están trabajando actualmente o que han tenido la oportunidad de trabajar en cualquier labor. O ustedes pueden medir su productividad cuando ustedes están estudiando o medir su productividad cuando tienen su negocio. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen una cantidad de actividades por entregar. Ustedes ya saben qué tan productivos son, a qué hora son productivos. Entonces, ustedes organizan sus actividades de acuerdo al tiempo o a los recursos que van a necesitar para obtener esas actividades. Entonces, eso es productividad. Cuando yo en mi empresa no conozco la productividad de mi gente, muy difícilmente yo voy a poder hacer planeaciones o programaciones. Por ejemplo, yo creo que les había comentado a ustedes una vez que yo fui a hacer una negociación y en esa negociación yo necesitaba una cantidad de producto en una semana. La persona de mercadeo, el comercial, me dijo que sí me lo podía entregar, que claro, que esas 1100 unidades que yo necesitaba me las podían entregar en una semana. Antes de firmar el contrato dije que necesitaba entrevistarme con la persona encargada de producción, y cuando la persona de producción llega yo le empiezo a preguntar, bueno, listo, ya tú sabes cuánto te demoras haciendo cada unidad, tú tienes la maquinaria suficiente para hacer cada unidad, hagamos matemáticas. Empezamos a sumar y nos dimos cuenta de que con la productividad que tenía, con los recursos que tenía, no iban a alcanzar nunca a entregar ese pedido. Entonces, estas son las razones por las cuales yo debo entender el concepto de productividad y cómo lo voy a implementar o utilizar como un indicador en mi día a día o en mi empresa. ¿Listo? Ese es el concepto general. Ahora nos vamos a los numeritos, que es lo que ustedes veían en el taller. ¿Listo? Entonces, la productividad, hay una medida parcial. ¿Están viendo la presentación que hice, tipos de medición de la productividad? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, profe. Me van diciendo porque yo estoy hablando aquí como y no sé por dónde voy. Yo estoy grabando la pantalla, entonces cuando termine acá, pues les dejo el link. Porque esto tengo que cargar. Listo. Entonces, tiene la medida parcial. ¿Qué es la medida parcial? Cuando tú mides tu productividad frente a un solo factor, ¿sí? Cuando yo quiero saber la productividad por separado de cada recurso. Ahora, la multifactorial es cuando quieres comparar varios recursos y la total es cuando quieres saber cuál es tu productividad teniendo en cuenta todo lo que utilizaste. ¿Sí? Entonces, ustedes como son financieros, ustedes son más financieros, más matemáticos que administrativos, ustedes ya saben hacer sus operaciones. Esto no tiene nada del otro mundo, simplemente es tener raciocinio y tener en cuenta por lo menos que aquí en el denominador, cuando ustedes tienen una razón, en el denominador yo tengo que tener, por lo menos si quiero sumar trabajo más capital más energía, esto tiene que tener una misma unidad de medida. Yo no puedo decir que voy a sumar horas hombre más dólares más BTU, que es energía, porque eso no me va a dar nada. Pero si yo sé cuántos son las horas hombre y cuánto me cuesta cada hora hombre, yo eso lo multiplico y me queda cuánto me gasto en trabajo, más cuánto tengo de capital invertido, que es en dinero, más energía, cuánto estoy gastando en energía, ya yo sé cuánto pagué por esa energía, y toda esta expresión va en una misma unidad, que sería el dinero, monetaria, ¿sí? Pesos, dólares, lo que quieran. Y arriba el producto sí lo pueden medir en unidades o como lo quieran determinar, ¿sí? Entonces, así es que medimos la productividad multifactorial o la productividad total. Ahora, yo les comentaba, ¿cómo mejoro esa productividad? Si ustedes tienen una empresa y ustedes le dicen, bueno, tenemos que mejorar la productividad, existen diferentes formas. En esta presentación les pido por favor que la lean, porque está demostrado, ¿sí?, que a veces cuando queremos mejorar en las empresas ciertas cosas, lo primero que hacen es ponerse a invertir en comprar maquinaria o en comprar computadores más rápidos o comprar un software mucho más automatizado, o a veces dicen voy a contratar a más personal más personas porque es que no estoy produciendo, y realmente lo que tienen que detenerse es en hacer estas mediciones. Y según las investigaciones dadas, dicen que cuando tú haces cambios en la forma de administrar, tienes más impacto positivo en la productividad que cuando inviertes dinero. Porque a veces estamos desperdiciando recursos, no solamente porque no tenga una máquina de última tecnología,
sino porque tal vez estoy administrando mal o estoy organizando mal la forma de trabajar, que implica que yo pierda tiempo, ¿sí? Entonces, cuando yo quiero mejorar la productividad, puedo reducir esas entradas, ¿sí? Esos insumos, producir las mismas unidades o las mismas cantidades, reduciendo las entradas, o incrementar obtener más resultados con las mismas entradas que tengo. Entonces, yo puedo reducir costos y producir lo mismo, gastando menos, o puedo producir más con lo mismo que ya tengo. A veces tenemos que hacer inversiones. Si yo invierto en una máquina, se supone que esa inversión me va a llevar a mí a un incremento considerable de la productividad. Porque a veces compramos cosas y nos damos cuenta de que puedo comprar una máquina, pero realmente la productividad incrementó, pero no incrementó tanto. O al principio incrementa mucho y ya luego compro otra máquina y ya empieza a decrecer ese incremento, que es a lo que llamamos la productividad marginal. Ahora, ¿cómo se come todo este cuento en números? Listo. Ustedes tienen que ser capaces de saber cómo calcular o para qué utilizo yo la productividad. Por ejemplo, si yo les dijera, y quiero que abran el micrófono, jóvenes, la productividad del año pasado, nos hemos dado cuenta según los análisis, ¿sí?, que el mes pasado, bueno, ya después de pospandemia estamos mejorando, estamos vendiendo más, se está incrementando, pues ya se está mejorando el ritmo de la empresa. Y si yo les dijera, jóvenes, la meta para este fin de año comparado con el año anterior, necesitamos incrementar en un 20%, ¿sí?, la productividad, porque si yo aumento mi productividad del dinero, pues obviamente voy a tener una mejora en mis utilidades. Entonces, si yo les digo, yo quiero mejorar la productividad de este año, la quiero incrementar en un 10%, ¿qué es lo primero que ustedes tienen que saber? Yo quiero incrementar mi productividad en este diciembre en un 10% frente al diciembre del año anterior. ¿Qué es lo primero que tienen que saber? La productividad del diciembre pasado y cuánto hicieron, ¿no? Lo básico, exacto. ¿Cómo fue mi rendimiento el diciembre pasado? Hacer ese comparativo. Entonces, ¿cómo fue la productividad del año pasado? Entonces, ¿qué tengo que saber? Listo. ¿Cuánto vendí? ¿Cuánto fueron las unidades producidas? ¿Cuánto me gasté? ¿Cómo fue todo eso? Entonces, yo puedo hacer diferentes análisis con esa productividad del año pasado, la productividad total o la productividad de cada uno de los recursos. Luego de que yo analizo esa productividad, entonces hago la operación para hacer el incremento de esa productividad. Eso es cuando ya matemáticamente empezamos a hacer los despejes o hacemos porcentajes, cositas sencillas, que es lo que ustedes van a ver en el taller, que les voy a mostrar en estos ejercicios que están acá. Y de esta manera ustedes saben que tienen que tener una información histórica o un dato de referencia para poder hacer o resolver este tipo de situaciones. Entonces yo les digo, jóvenes, yo quiero saber cuál es la productividad. Bueno, yo una vez estaba trabajando en una institución de salud y queríamos saber cómo era la productividad de un servicio de la ESI. Entonces, queríamos saber cuál es la productividad de las cirugías. Entonces, para saber cuál es la productividad de las cirugías, teníamos que saber cuántas cirugías estábamos haciendo y qué estábamos utilizando para hacer esas cirugías y cuánto en dinero, ¿sí?, estaba produciendo esas cirugías frente a lo que yo me estaba gastando. Para yo poder hacer ese análisis, les pregunto a ustedes, ¿qué datos o qué información tengo que tener yo para saber qué tan productiva era el servicio de cirugías en la institución de salud donde yo trabajaba? ¿Qué información necesitarían ustedes? Tiempo por cirugía, precio de la cirugía y cuántas cirugías al día. ¿Cuántas Precio de los cirugías? insumos, ¿Qué más? personal de trabajo, con cuánto personal se cuenta. ¿Cuánto personal tengo disponible o utilicé para esas cirugías? ¿Qué más? El alquiler como del sitio donde lo realizan. Ok, era propio, pero pues tiene unos costos, ¿cierto? Unos costos de funcionamiento.
¿Qué más podrían saber? Señor, la cantidad de quirófanos que estén en la capacidad máxima, cuáles sean. Exacto, tengo que saber cuál es mi capacidad instalada y cuánto produje con esos quirófanos. ¿Vieron? Que esa También los información... insumos. ¿Qué más? O sea, también diría yo que los insumos o como tal los materiales que utilizan para la cirugía. Exacto. Me hablaban del tiempo, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro por cirugía y en ese tiempo cuántas hago? Y dependiendo de cuántas hago, entonces ustedes pueden hacer cualquier análisis, pueden saber cuántas pueden hacer de productividad de un factor. Entonces, ¿cuánto es la productividad de la mano de obra en las cirugías? ¿Cuánto es la productividad de esos insumos? ¿Cuánto me están rindiendo? ¿Cuánto? O mi productividad total. Entonces, miren que ustedes allí, de pronto si nos salimos de la clase, nos salimos del aula, que ven los ejercicios difíciles, esto es sentido común. Ustedes dicen, ok, vale, yo nunca he trabajado en institución de salud, pero soy administrador y entiendo de productividad. Entonces, venga acá, ¿cuánto fue lo que usted obtuvo en un periodo de tiempo? ¿No? Tiene que ser comparable. No voy a irme a comparar cosas que no sean comparables, sino por lo menos si voy a comparar por años o por periodos, entonces yo tengo que comparar diciembre con diciembre del año anterior. O si quiero comparar meses, por lo menos el mes de diciembre, compararlo con el mes de septiembre o el mes de noviembre, eso quiere decir de que de pronto esos meses son comparables, es decir, que no hay tanta variación. Generalmente a mí me gusta comparar por periodos, ¿sí? ¿Cómo nos fue el diciembre pasado frente al diciembre actual? Porque nosotros hay una particularidad en el sector salud y es que algunos servicios se utilizan más en ciertos tiempos y se utilizan menos en otros meses. Cuando yo estaba en esa institución nos dábamos cuenta de que las cirugías disminuían en el mes de diciembre y en el mes de enero. ¿Por qué? ¿Por qué crees que disminuye? Porque la gente estaba de paseo. Porque la gente no quería... Está de paseo. Exacto, porque venía diciembre, porque venía Navidades, porque la gente no quería estar convaleciente en diciembre. Y cuando nos dábamos cuenta, yo no podía de pronto comparar para ver tendencias, pero pues si yo quería medir productividades, comparaba diciembre 2020 con diciembre 2019 y mirábamos cómo era el comportamiento, ¿sí? Entonces, eso, indicador de productividad, yo lo hago para eso. Cuando yo mido cuánto es mi rinde, es como el rendimiento, yo puedo programar, ¿sí? Si yo sé que yo para llevar a cabo una cirugía necesito un cirujano, un equipo de enfermeros, un instrumentador, y que generalmente en promedio las cirugías demoran de 20 a 1 hora y media, dependiendo de la complejidad, o un poco más, yo con ese análisis puedo saber cuántas cirugías puedo programar yo durante un día, cuántos quirófanos tengo a su tope máximo de capacidad, ¿sí? Y programar y decir, ok, lo que llaman ustedes cuando le dicen uno sacar la agenda, a veces cuando llaman a la EPS, entonces, ay, que no hay agenda, que está el cupo completo, está el cupo lleno, eso es normal, esa es nuestra capacidad instalada. A veces nos molestamos porque decimos, ay, no, lo que pasa es que tú no puedes ofrecer más allá de tu capacidad instalada, de tu capacidad de operación. ¿Listo? Eso es el concepto de productividad. Entonces, cuando ustedes van a un ejercicio del taller, como los que les ponía, yo les decía, bueno, ahora no tengo ningún ejercicio acá del taller, pero pues a ti te decían en uno, creo que era que te decían, yo tengo una fábrica que se encarga de fabricar, de confeccionar ropa, no sé si eso estaba en el taller, ¿sí? Entonces yo digo, es una fábrica que confecciona ropa y el proceso está dividido en 3 etapas o en 2 etapas, corte y confección, ¿cierto? ¿Qué se hace en la etapa de corte? Yo trazo, ¿sí? Imagínense que ustedes están haciendo esta camisa, entonces hago los trazos, corto, ¿sí? Hay personal encargado para eso y hay quienes confeccionan, simplemente van cosiendo, van cosiendo, van cosiendo. Entonces, si yo quiero saber cuál es la productividad total, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuánto estoy produciendo? ¿Cuánto me está saliendo de esa línea de producción? ¿Y cuántos recursos estoy empleando yo para obtener una pieza? Entonces, si yo les digo que en corte hay tantas personas y se cortan tantas piezas, pero al final lo que me va a determinar a mí el ritmo o la salida del producto, ¿cuál es? Cuando yo tengo una pieza completa, ¿o no?
Yo no voy a vender una camisa, yo no voy a decir tengo una camisa y media, ¿no? Yo tengo salidas, mi producto entero, mi camisa completa. Entonces, ¿cuánto me demoro yo o cuánto estoy invirtiendo en recursos para obtener esa camisa? Entonces, no, profe, lo que pasa es que en corte hay tantas personas con tantas horas, tanto de materia prima, y en confección tengo tantas personas, tantas horas, y ahí tienen que hacer un análisis, porque entonces hay quienes vienen y me suman toda esa cantidad de producto en proceso. Yo tengo que saber es, frente a mi producto terminado, cuántas camisas produzco en una hora, ¿okay? O en un turno, y cuánto estoy utilizando yo para obtener esas camisas. Y ahí me voy a la división. Entonces, son diferentes ejercicios. Aquí les voy a mostrar nuevamente el que está aquí en la presentación, paso a pasito para que lo vayan viendo. ¿Listo? Vamos a escoger cuál. Vamos a escoger el primerito. En este primer ejemplo. Este primer ejemplo es una empresa. Es una empresa, ¿sí? Que se encarga, es como una editorial, ¿vale? Entonces ellos actualmente, si lo ven aquí, ejemplo 1. Está en Modern Lumber Inc. Dice ahí como que se frició. Aquí. Ok. ¿Ya? ¿Nada? ¿Siguen ejemplo 1? Ahora sí ya. Listo. Que esto se pone loco, no crean ustedes que esto es fácil. Listo. Entonces, ¿qué me dicen a mí? Que es una empresa, una editorial, que desea evaluar su productividad de la mano de obra y la productividad de factores múltiples, porque ellos actualmente están trabajando de forma manual. Entonces ellos quieren tener un sistema computarizado para hacer su proceso. Entonces, ¿qué te dicen? Que la compañía actualmente tiene un equipo conformado por 4 personas. Cada persona trabaja 8 horas al día y mira, te dan un costo de nómina diario, es decir, cuánto me vale tener esas 8 personas al día, ¿sí? Ok, entonces me dice, y los gastos generales son de $400. Hay otros gastos, ¿vieron? Hay otros gastos generales. Ahora, diariamente se procesa y se obtienen 8 portadas, que son esos 8 unidades. Es decir, que actualmente con los recursos que tienen, su unidad de producción son 8 unidades con todo lo que tienen. Ahora dicen, el nuevo sistema computarizado de búsqueda hará posible el procesamiento de 14 portadas por día, aunque el personal, sus horas de trabajo y los salarios serán los mismos. Los gastos generales ahora son de $800 diarios. Te dicen, ¿cuál sería el impacto en la productividad si se utiliza el nuevo sistema computarizado de búsqueda? Si yo les pongo esta información y les pregunto, analice cuál es el impacto en la productividad, ¿qué creen ustedes que les estoy preguntando o cuál es la respuesta que me deberían dar cuando yo les digo analice el impacto en la productividad? ¿Cómo responderían a esa pregunta? ¿Ninguno? Fuera de control. ¿Ah? Si yo les pongo este ejercicio así de sencillo como está ahí, así explicadito, ¿qué es lo primero que hacen o qué se les ocurre hacer aquí para no dejar la hoja en blanco? Sumar los gastos primero. Antes de hacerme una operación matemática, ¿qué se te ocurre que harías? ¿Sí? ¿Qué crees tú que deberías presentar ahí? Te dicen analizar cuál sería el impacto. ¿Cómo sería un análisis tuyo? No le estoy diciendo calcule la productividad, le estamos diciendo analice el impacto. Entonces tú dices, bueno, si yo quiero analizar el impacto en la productividad, yo tendría que saber qué. Me están dando 2 situaciones.
Me están dando una situación actual, me están dando ¿qué? Una situación hipotética, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ustedes primero tendrían que saber allí? Profe, no sé, o sea, si usted dice analizar el impacto, yo, pues lo primero que uno infiere es que obviamente es un impacto positivo, ya que pues la producción aumenta con el nuevo sistema. Eso es lo que, no sé si es lo que está preguntando. Tienes que calcular, ¿sí? Okay. Cuando yo te digo analice cuál sería el impacto, ok, ¿qué tendrías que hacer? Listo, tengo que saber cuál es mi productividad actual y cuál sería mi productividad con el nuevo software. Y ahí hago una comparación. Antes de hacer matemáticas, antes de sumar, dividir, restar y todo lo que quieran y sacar porcentajes o lo que sea, ustedes tienen que entender en su cabecita cómo organizo mi información. Entonces yo te digo, mira, analízame cuál es el impacto en las ventas, teniendo en cuenta que cambié mi punto, cambié mi forma de pago. Entonces, ¿tú qué tendrías que hacer? Ah, listo, yo tengo que ver cómo eran las ventas antes, cómo estaba yo antes y cómo son las ventas ahora en un mismo periodo de tiempo y comparo. Es lo mismo que tienen que hacer en el taller. Ahí les coloco siempre situaciones. Como en el 2007, estos fueron los productos obtenidos y se utilizó esto. En el 2008 fue este. ¿Qué tienen que hacer? Sacar el escenario actual, el escenario anterior y comparar. En este caso, ¿qué tiene que hacer el señor? Listo. Yo empiezo a buscar cuáles son mis datos. Entonces, actualmente a mí me dijeron que tengo 4 personas contratadas, ¿sí? Que trabajan 8 horas diarias cada persona, ¿sí? Que esa nómina diaria me vale $640, que hay unos gastos generales de $400 y que con todo eso que yo tengo actualmente obtengo 8 títulos o portadas al día o unidades o como lo quieran llamar, ¿sí? Esa que sería mi producción, esa que serían mis salidas, ¿ok? Ahora, con el software que voy a adquirir, es cuando ahí viene lo interesante, digo, ok, listo. ¿Yo para qué hago eso? Eso generalmente lo hace uno en la empresa cuando se va a hacer alguna adquisición o algún cambio en los procesos. Entonces, si yo adquiero el nuevo software, a mí me dicen que yo voy a casi que a duplicar mi producción. ¿Cuál es mi producción? Voy a tener 14 portadas o salidas al día, ¿sí? Y que voy a mantener, ¿qué desea el ejercicio? Voy a mantener el mismo personal y lo que se me incrementa serían mis gastos generales. Ahora, ya que tengo mis datos, ¿qué tengo que hacer? Bueno, profe, empiezo a hacer operaciones matemáticas para saber cuál es mi productividad. Entonces, ¿qué va en el numerador? ¿Qué va en la parte de arriba de la fórmula? ¿Qué dato tengo que colocar en el estado actual? Según eso, producción día. La producción al día, que sería ¿cuánto? 8, ¿cierto? 8 unidades al día, ¿vale? Ahora, ¿qué me preguntaron? Me dijeron el impacto en la productividad si se utiliza el nuevo sistema computarizado. Con toda la información que tengo allí, ¿qué tipo de productividad puedo analizar? Productividad de un solo factor, que sería la de la mano de obra, ¿cierto? Es lo que más puedo ver, porque no tengo más factores aquí. No tengo materia prima, no tengo, bueno, de pronto los dólares, sí, pero todo esto es la nómina, es el costo de la mano de obra. Entonces, ¿qué hago yo? En el numerador van mis 8 unidades y en el denominador, ¿qué van? ¿Cuánto es la productividad de mi mano de obra? ¿Cuántas horas hombre utilicé yo para producir esas 8 unidades? Entonces, tengo 4 personas que trabajan 8 horas al día, utilizo 32 horas al día para producir esos 8 títulos, ¿sí? ¿Ven aquí la pantalla donde está resuelto el ejercicio? Sí. Ok, entonces, cogen una calculadora cualquiera, sencilla, y dividen 8 entre 32 y me da la relación de la productividad de la mano de obra, ¿sí? Ahora, la productividad multifactorial, ¿cuál sería? Listo. La mano de obra sumado con los gastos generales, que son otros gastos que tengo que incurrir en un día normal, ¿sí? Que no solamente es mano de obra, sino todo lo demás que gasto en la empresa. Entonces, ¿qué tengo que sumar yo? Lo que me gasto en personal más los gastos generales.
Yo puedo sumar 32 horas más gastos generales que está dando en dólares. La única manera de que yo los pueda sumar es saber cuánto me valen esas 32 horas hombre. Entonces, el ejercicio me lo dijo. Me dijo, usted en la nómina se gasta $640 al día y te gastas $400 de gastos generales. Solamente sumas eso y sabes que la productividad de tu multifactorial sería 0.077 títulos unidades por cada dólar invertido. Allí ya tú tienes el escenario actual. Tienes cuál es tu productividad actual. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque a mí me dicen, calcula el impacto en la productividad con el nuevo software. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hago el mismo análisis, pero en el entorno utilizando el nuevo software. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el nuevo software? Me dice que con el nuevo software yo voy a obtener 14 unidades, ¿sí? Y que mis gastos generales ya no son 400 sino 800. Hago el nuevo cálculo de la productividad. Tengo los dos escenarios y luego ¿qué hago? Comparo. Entonces, como ustedes son personas de números, son personas de más análisis, ya ustedes hacen sus comparaciones. No sé si ustedes recuerdan cuando ustedes hacían sus análisis horizontales de estados financieros, análisis verticales, que lo que hacían era comparar de un periodo frente al otro y hacían variaciones. ¿Se acuerdan de esos ejercicios? Profe, una pregunta, antes de seguir ahí, ¿podría volver a repetir cómo le dio 0.77 en los títulos? Coge la calculadora, ¿sí? O no sé cuánto da, revisen si el valor está. Tienes que dividir 8, que es la producción, sobre la sumatoria de los gastos de nómina más los gastos generales. ¿Listo? Con eso suman y dividen. Esa es la productividad. Siempre que hablan de productividad van a tener que hacer eso. Ahora les voy a preguntar algo para que vean que hay algunas variaciones en los ejercicios. Entonces vamos a primero a entender y luego hacemos los otros. ¿Listo? Entonces busquen la calculadora y suman y dividen, porque si ustedes me escuchan hablando como una lora, van a creer que entendieron, pero cuando vayan a hacer la actividad no les da. Eso da 0.00769, sí, 0.77. Aproximándolo. ¿Pero si está bien? Ok, listo. Ahora, la productividad con el sistema, ¿sí? Como yo les digo, bueno muchachos, nosotros tenemos actualmente esta situación. Si yo compro una máquina nueva, la situación sería así. ¿Ustedes creen que la debo comprar o no? ¿Qué tienen que hacer ustedes? Analizar los dos escenarios. Simplemente analizan los dos escenarios y comparan. Eso aplica para todo. Si nos fuéramos para Coveñas mañana y sacáramos los datos, ustedes van a decir, bueno, listo, vamos a hacer 2 presupuestos. Dependiendo de los presupuestos y los resultados obtenidos, elegimos uno o elegimos otro. Es lo mismo que hacemos nosotros cuando estamos en estos ejercicios. Ahora, el razonamiento, yo les decía, aquí ¿qué les dan? Son 81 droguerías incluyentes en... ¿Qué les da a ustedes? Les dan 2 valores, te da 0.077 y 0.0097. ¿Sí? Aquí creo que falta un 0. Creo que aquí falta un 0. 0.0077. 0.097. A simple ojo, como decías todo el rato, profe, la productividad va a aumentar obviamente porque produzco más. Ojo, yo tengo que hacer los cálculos porque a veces creemos que por producir más voy a obtener mayor productividad. No necesariamente. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que no necesariamente al producir más aumenta mi productividad? Creo que porque puede que yo produzca más títulos, pero y si gasto más plata. Ajá, exacto. Por eso yo les digo que tengo que tener un análisis, ¿sí? Y una relación que realmente me permita saber si incrementa o no. Porque si yo produzco más, pero gasto más, y el gasto que estoy haciendo no, ¿cómo te digo? El gasto que estoy haciendo no me deja tanta utilidad. A veces produzco menos, pero el margen de utilidad es mayor, ¿sí? Entonces,
no necesariamente a simple vista podemos hacer el ejercicio porque a veces nos podemos engañar con ese tipo de datos. Entonces, para resumir el cuento y poder seguir con la temática, aquí nos damos cuenta de que comparamos. Entonces, ¿qué comparamos? ¿Se acuerdan la fórmula de variación? Que se la utilizan ustedes mucho, o creo que la utilizaban mucho. El presupuesto, lo que sea. Cuando yo tengo un dato y lo quiero comparar, tengo dos periodos y lo quiero comparar uno frente al otro, tengo que hacer la fórmula de variación. Entonces, el periodo anterior menos el periodo actual sobre el periodo actual por 100 me va a dar cuál es el incremento o cuál es la variación de un periodo frente a otro. ¿Listo? Entonces, si hacemos el ejercicio, nos damos cuenta de que la productividad de la mano de obra neta, ¿sí? El primer ejercicio, incrementó en un 75%. Es decir, cuando analizo la mano de obra sin analizar los costos, los gastos generales, me doy cuenta de que incrementa un 75%. ¿Es lógico? Claro que es lógico. ¿Por qué es lógico? Porque si yo hago mi trabajo netamente manual y lo sistematizo, obviamente va a incrementar mucho mi mano de obra, ¿sí? Pero si yo luego le meto a eso unos gastos generales, me doy cuenta de que se incrementa, pero en una menor proporción. Me incrementa en un 26%. ¿Qué quiere decir? Que la mano de obra, si la veo yo solita, solamente con horas hombre, horas laborales, me va a incrementar, obvio, porque si yo en 8 horas, si tengo 4 personas que trabajan 8 horas, yo tengo un resultado de 8 unidades, si yo a esas mismas personas le pongo un software mucho más rápido, obviamente ellos van a producir más. Pero luego, si yo le sumo a eso unos gastos adicionales, que era lo que decíamos, con el nuevo software los gastos se incrementan. Se incrementan un poco, obviamente, porque tengo que hacer una compra, tengo que pagar algo adicional. Y cuando hago el análisis, me da un 26% del incremento, lo cual es un porcentaje bastante favorable. ¿Listo? Entonces, si ustedes cogen esta diapositiva y cogen su calculadora y se ponen juiciositos a hacer sus ejercicios y empiezan a darle los mismos resultados que tengo yo en la presentación, se van a dar cuenta de que sí entienden la temática. Aquí lo importante es entender el concepto. ¿Qué me piden en el ejercicio? ¿Qué necesito yo saber y qué necesito yo averiguar? Ahora, antes de continuar, les voy a mostrar nuevamente la fórmula. Paso rapidito, me tengo que devolver. Aquí. Ahí está la diapositiva medición de la productividad. ¿La ven? Sí. Okay. ¿Cuál es la fórmula? Productividad es igual a unidades producidas sobre cantidad de factores productivos. ¿Listo? Si yo les digo a ustedes que quiero, ¿cuántas unidades debo producir en diciembre del 2022? Si quiero que mi productividad incremente en un 10% frente a la productividad del diciembre del año pasado. Miren la fórmula y díganme cómo lo harían solamente mirando la fórmula. ¿Qué datos tengo? Unidades producidas va a 1000, obviamente. Sobre. Si yo quisiera saber, si yo les digo a ustedes, si yo les digo a ustedes, jóvenes, para este año quiero incrementar la productividad en un 10% frente al año anterior, entonces me dicen, claro, profe, ¿qué datos tienen que saber? ¿Cuál es la productividad del año anterior? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si voy a incrementar la productividad de este año, yo te digo, ¿cuántas unidades debo producir si quiero incrementar mi productividad en un 10%? Cuando ustedes se acuerdan cuando despejaban la variable X frente a las otras, entonces, si yo les pregunto, ¿cuántas unidades debo producir
quiere decir que este valor es el término desconocido, ¿cierto? Esto es lo que voy a calcular. Y si voy a calcular las unidades producidas, ¿cómo me quedaría la fórmula? Unidades producidas igual a ¿qué? Hay matemática primero de quinto elemental. Ajá, si yo quiero saber cuántas unidades voy a producir con esa fórmula, ¿cómo me quedaría la fórmula? ¿Cómo la despejo? Productividad por cantidad de factores productivos. Aquí yo pasé la lista y aquí hay un poco gente. Así que me hacen el favor y los que no han participado y están por allí, abran el micrófono y participen porque no los llamo yo. Si yo les estoy diciendo a ustedes que quiero saber qué cantidad de unidades voy a producir para incrementar mi productividad en un 10% frente al año anterior, ¿cómo me queda la fórmula? Hay que multiplicar la productividad por la cantidad de factores productivos empleados. Muy bien. Entonces, yo despejo, ¿cierto? Y es algo tan sencillo como que paso esto para acá y me quedan las unidades producidas igual a la productividad por los factores productivos. Ahora, quiere decir que yo, cuando hago esta pregunta, ustedes pueden saber cuál fue esa productividad. ¿Listo? Esa productividad la tienen primero que calcular la productividad del año anterior para luego poderle colocar ese incremento. Entonces, muy bien, unidades producidas es igual a productividad por cantidad de factores productivos. Listo. Ahora les pregunto, ¿cómo quedaría entonces la productividad? Si yo digo que la productividad del año pasado fue de 10 unidades por cada dólar invertido, ¿qué tendrían que hacer ustedes para obtener aquí, para ese incremento del 10%? Vamos a hacer el ejercicio. ¿Listo? Entonces, la productividad del año pasado, digamos que fue de 5 unidades por cada dólar. La productividad en el 2021. ¿Listo? Es igual a 5 unidades por dólar. ¿Vale? Ahora, ¿cuántas unidades debo producir este año si yo quiero incrementarla en un 10%? ¿Sí? Ya yo sé que me acaban ustedes de decir que las unidades producidas es igual a productividad por factores empleados. ¿Listo? Esto es matemática sencilla. Ahora, ¿qué tienen que hacer ustedes en esta formulita? Reemplazar unidades producidas es el valor desconocido. ¿Listo? Ahora, ¿qué colocan aquí en productividad? ¿Cuál es el valor por el cual van a reemplazar productividad? 5 unidades. 5 unidades. 5 unidades más el 10% de las 5 de 5 unidades más unidades. el 10%. O sea que eso me sería, matemáticamente, yo lo podría hacer 5 por 1.1, ¿cierto? O al 5 le multiplican por el 10% y se lo suman. ¿Cuánto sería ese incremento del 10% de esa productividad? 0,5. 0,5. ¿Cuál sería el valor que voy a reemplazar aquí? 5.5. 5.5. Muy bien. Entonces ya yo sé que las unidades producidas igual son 5,5 unidades por dólar. ¿Y ahora qué?
hay que seguir con la fórmula. Por los factores empleados que no sabemos cuánto es, ¿sí? Que también tienen que estar dados en dólares acá. Entonces ya allí miren que con una fórmula sencilla se pueden pedir diferentes valores. Ahora si yo les dijera, listo, también puedo decir, de acuerdo a los factores producidos, yo les puedo dar las unidades y la productividad, y si yo quiero hacerle una pregunta sobre los factores producidos, tendrían que despejar la fórmula. Es simplemente analizar lo que me piden, analizar lo que me preguntan y jugar con la fórmula, ¿sí? La fórmula, generalmente en los ejercicios que siempre les pongo, como para que no se vayan enredando, es eso: incremento de la productividad. ¿Cuál es la variación de la productividad de la mano de obra frente al año anterior? Ya cuando ustedes escuchen variación o comparación, ¿qué tienen que hacer? La fórmula de variación. Entonces, el periodo inicial, final menos el inicial, todo lo van a hacer en porcentajes en algunos casos, porque dice mucho más información cuando tú dices, no es que mi productividad pasó de 5 a 5.5. Eso no me dice mucho, pero si yo digo, mi productividad se incrementó en un 10% o en un 15%, esa es una información que gerencialmente tiene mucho más impacto, ¿sí? Entonces, ese es el tema de productividad que quería explicarles un poquito más, o por lo menos ustedes me dicen que no lo expliqué. Bueno, entonces lo explico hoy para que tengan en cuenta para los ejercicios del taller. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profe. Ok. Entonces, esto yo lo estoy grabando, ¿vale? Yo lo estoy grabando y ahora apenas esto me va a generar un link que me toca cargarlo para que ustedes puedan acceder a la grabación, porque me queda muy pesada. Entonces, tengo que grabarla y hacerla así, ¿vale? Ese era el tema de productividad que yo les traía para hoy. No quería detenerme mucho, pero bueno, lo importante es que a ustedes les quede claro la temática, porque quiero iniciar con otra temática que es importante que manejemos. Vamos a darle unos media horita más al nuevo tema, pues para que ustedes allí podamos avanzar. ¿Listo? Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta frente a productividad? El taller, entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a ampliar la fecha y ya este sería para corte 2. Jóvenes, para todos. No me gusta que pierdan una nota, un corte, por no subir una actividad tan sencilla como un foro, o por no haber parabola que se cierra la actividad y no me están cargando actividades. Profe, ¿esa actividad en pareja o individual? ¿Cuál? La que va a volver a habilitar. No, esa actividad está en grupo, pero todos los integrantes del equipo la deben subir, porque cuando yo voy por la plataforma voy revisando. A veces me pasa que colocan uno en una portada y ese ni siquiera sabe que estaba en ese grupo. Entonces viene, por decir, perdona, Juan Felipe, que estás aquí en pantalla. Entonces Juan Felipe, viene el compañero Horacio y Horacio sube la portada, y como Horacio es chévere, mete a Juan Felipe en el taller. Y después Juan Felipe, y Horacio sube el taller con Juan Felipe. Y después viene Juan Felipe y sube un taller de él con Saray. Y yo digo, bueno, entonces, ¿Juan Felipe está en dos grupos o cómo es eso? ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Señor, disculpe, ¿usted dice en grupo o es en pareja? Porque estaba establecida que eran pareja, pero si usted dice que en grupo vienen siendo los mismos. No sé, porque yo la subí hace rato, no sé cómo está. Dice en grupo. ¿En grupo de cuánto? Dice en pareja, o sea, en el PDF dice en pareja. Sí, bueno, pero entonces dejémoslo en grupo de 4. Grupo de 4. Los que venimos trabajando. Los mismos grupos que veníamos trabajando. Y es que les gusta Exactamente. cuadrar seguido, y yo acaso he dicho que grupo de 4. Ah, profe, para usted le sale mejor, Bueno. somos 50 y pico, imagínese. No se preocupen, que yo lo califico todos. No, lo que yo necesito, jovencitos, es que ustedes, Rubén, suelta la risa, que son vivos, que son ustedes. Lo que yo necesito, jovencito, y lo que yo necesito no es lo que ustedes necesitan, es que hagan los ejercicios. Si es en grupo de 5, de 20, de 10 o en parejas, ustedes tienen que hacer los ejercicios. Porque cuando vayan al aula, los exámenes son presenciales, en hojita. Entonces, si Rubén mete a María y mete a Juan Felipe, María y Juan Felipe no tienen ni idea de que había que hacer taller, eso se ve en el resultado, ¿vale? Entonces, háganlo en grupo de 4. Yo les voy a ampliar el plazo
Y todos tienen que subir. Ojo que está grabando esto. Quien no me suba la actividad, aunque esté en la portada del otro equipo, le rebajo. O le pongo 1. Bueno, yo a veces cuando no me suben la actividad es como si no lo hubiesen presentado. Ay, profe, que yo estoy en el grupo de no sé quién. Cárguenme las actividades porque esto para calificar es un lío. ¿Vale? Entonces, por favor, todos a trabajar el taller y me van cargando las actividades. Entonces yo les voy a ampliar el plazo. Yo ahora miro cuánto será el plazo porque depende de las fechas de corte. Ustedes saben que esto ahora está loco este calendario. Entonces les voy a colocar el plazo suficiente para que ustedes puedan trabajar la actividad. ¿Listo? ¿Todo bien hasta ahí? Ok, profe. Personas que hayan perdido el corte porque no subieron una actividad o no participaron en una actividad, no quiero que se vuelva a repetir porque están como bobitos perdiendo materia por no subir actividades. Yo soy de las profesoras que yo no quisiera hacer ninguna nota, sino que al final de corte hacer un parcial en que pasó, pasó y que no pasó, no pasó. ¿Sí? Pero nosotros tenemos que colocar las actividades a ustedes para ir evaluando el desempeño. Entonces, por favor, suban las actividades porque a mí me duele mucho tener que rellenar espacios con uno porque no sé dónde están los estudiantes. Y si se ven las notas, ven un poco, yo pongo el cuadrito amarillo, donde el cuadrito amarillo indica que esa persona no subió nada. Ahora, si me equivoqué, de pronto le coloqué un 1 a alguno, le coloqué el espacio en blanco y esa persona tiene un grupo, pues me manda el correo y me dice, profe, yo trabajé con no sé quién y me manda la evidencia y yo lo corrijo. Pero muy difícilmente porque yo me reviso toda la plataforma, reviso portada por portada. Entonces, por favor, quienes tengan alguna... Para el segundo corte, entonces ya suban todas las actividades. No quiero que pierdan en la materia por no subir tareas. ¿Okay? Listo. Ahora, para seguir y redondear, yo sé que ya van a estar, pero pues me toca adelantar la temática. La otra temática que vamos a trabajar es toma de decisiones. Yo les había hecho una introducción a esa temática en la clase pasada, en la cual esto es realmente el fuerte de nosotros los ingenieros industriales, ¿sí? En mi caso. Ustedes como administradores deben manejar, toma de decisiones y saber que nosotros cuando estamos administrando, ¿sí? Tenemos todo el tiempo que estar tomando decisiones en la empresa. Y aquí vamos a mirar algunas herramientas que tengamos, ¿sí? Con el fin de facilitar esa toma de decisiones. Entonces, en esta parte de la temática vamos a trabajar utilizando Excel. ¿Listo? Ahora, yo les pedí el favor a Gladys, igual ustedes lo tienen en su plataforma, yo les compartí un archivo en Excel. ¿Lo tienen descargado todos? Yo mandé todos los documentos que usted mandó, se los pasé al grupo. Vale, entonces, gracias Gladys. Gladys muy amablemente, ella siempre me está escribiendo, me está escribiendo, me está escribiendo. Y aunque yo no le responda, la estoy leyendo, la estoy leyendo, la estoy leyendo. ¿Ok? Entonces, Gladys, muchas gracias. Por favor, la hoja de cálculo y los documentos, los archivos que se le enviaron tienen que descargarlos y trabajarlos. ¿Qué es esa hoja de cálculo? En esa hoja de cálculo van a encontrar unos ejercicios que están resueltos y al lado de cada ejercicio van a encontrar una hoja de cálculo. De ahí se las comparto. Vamos a ver. ¿También del Excel? ¿Está Sí. bien el Excel? Listo. Entonces, van a encontrar esta hoja de cálculo en la cual van a tener el ejemplo 1 en blanco y lo van a tener el ejemplo 1 resuelto. ¿Listo? ¿Con qué finalidad? Que nosotros aquí podamos trabajar y resolver los ejercicios y ustedes luego los comparan con lo que ya está resuelto. Esto es Solver, esto es sencillo. Yo creo que ya ustedes han visto Solver en otras materias. Yo creo que ya esto lo vieron en negocios y no sé qué cosa. Entonces, yo lo que quiero es mostrarles una nueva aplicación de Solver y de utilidad para ustedes. Yo esto lo doy y en industrial lo dan de forma manual.
A mí no me interesa que ustedes hagan cálculos de forma manual, sino que ustedes aprendan a utilizar las herramientas como el Excel, que son más rápidas, más prácticas, y es lo que ustedes se van a encontrar en el día a día en la empresa. Entonces, la investigación de operaciones es una de las ramas de la administración que consiste en el uso de modelos matemáticos y el uso de algoritmos para tomar decisiones. Entonces, ¿qué busca básicamente la investigación de operaciones? La optimización, es decir, maximizar mis beneficios o maximizar mis utilidades o minimizar mis costos. Cuando yo desarrollo un ejercicio de estos en Solver, lo que busca es la mejor opción, ¿sí? Entonces ahora yo les voy a mostrar qué casos o qué ejercicios se utilizan o en qué casos se aplica esto. Cuando hablamos de modelos, quiere decir que es un conjunto de ecuaciones que debes conseguir el valor de las variables y que esa variable resuelva el modelo de ecuaciones. ¿Ustedes se acuerdan de lo que es una ecuación? ¿Se acuerdan de las ecuaciones? ¿Quién me puede dar el ejemplo de una ecuación? Ajá. ¿Quién me puede dar el ejemplo de una ecuación? ¿Nadie? Kendrick. Kendrick, ¿estás aquí? ¿Se fueron todos o estoy yo hablando sola? Yo estoy aquí, señor que güey. ¿Quién me puede dar el ejemplo de una ecuación? Pero una ecuación matemática Una o ecuación ecuación matemática. cualquiera. Una ecuación matemática. Cualquiera. 2x menos 1 igual a y. Ok, 2x menos 1 igual a y. ¿Cuántas incógnitas hay aquí? 2. Lo cual indica que es suficiente con esta ecuación resolver ese modelo. Tú puedes resolver ese problema con esta sola ecuación. No. ¿Qué necesitaría? Mínimo. Otra expresión. Por lo menos otra ecuación. Exacto. ¿Por qué? Porque tienes dos incógnitas, ¿vale? A eso lo llamo modelo. Entonces, cuando yo tengo una ecuación es una igualdad o una desigualdad que existe entre los valores, donde uno de esos valores hay una variable desconocida. ¿Se acuerdan? Cuando uno decía despejo X para saber el valor de X, eso es lo que vamos a ver acá, ¿vale? Entonces, nosotros cuando hablamos de investigación de operaciones vamos a establecer modelos de ecuaciones que nos permitan hallar ese valor de X o ese valor de Y que yo necesito para optimizar mi proceso. Entonces, en un modelo matemático siempre voy a buscar para este tipo de casos cuál es la solución óptima o factible. Pero aquí no vamos a encontrar el igual, sino que vamos a encontrar estos símbolos que indican que Mayor o igual. son desigualdades, ¿cierto? Bueno, Entonces, desigualdad. exacto, es una desigualdad muy bien, mayor igual o menor igual. ¿Qué quiere decir? Que la expresión que está al lado izquierdo, ¿sí?, tiene que cumplir con esa desigualdad. Entonces, siempre que hablemos de este modelo vamos a encontrar que para optimizar y para construir un modelo matemático tengo que tener una función objetivo, unas restricciones y unas variables. ¿Listo? ¿Qué es una variable? Es un
como dice su nombre, es un término que puede obtener cualquier valor, ¿sí?, numérico, y que cumple de acuerdo a las restricciones. ¿Qué es una restricción? Les pregunto yo a nivel administrativo, ¿qué es una restricción? Cuando usted dice la palabra restricción, ¿a qué hace referencia? Límites. Límites, ok, muy bien. Y cuando hablamos de producción, ¿cuáles serían esos límites? Tiempo, Presupuesto. mano de obra. Su mano de obra, muy bien, ¿sí? A veces cuando tú haces una negociación te ponen unas especificaciones, entonces te dice que tienes que entregar en tal parte, en tanto tiempo, o tú internamente dices, bueno, yo tengo que producir esto con el personal que tengo, ¿sí?, con la mano de obra disponible o las maquinarias que tengo disponible o el tiempo. Esas son las restricciones, ¿vale? Y la función objetivo es una función matemática en donde se relacionan estas variables, que es como quien dice lo que yo voy a lograr, ¿sí?, la utilidad que quiero obtener o el costo que quiero minimizar. Entonces, yo apenas le estoy mostrando cómo son las expresiones, ¿sí?, y matemáticamente eso cómo lo voy relacionando. ¿Listo? Entonces, los pasos son, primero defino el modelo, lo construyo, lo resuelvo y lo aplico. Miren aquí, construcción del modelo. Siempre que yo hable de un modelo de investigación de operaciones, ¿sí?, voy a buscar maximizar o minimizar. Esto es optimización. ¿Listo? Quiero sacar la máxima utilidad o quiero minimizar. ¿Qué quiero yo minimizar en una empresa? Los recursos. ¿Qué tipo de recursos? Ajá. Los costos de empleados. Los costos de empleados. Miércoles, estos van echando gente. ¿Qué más quisieran minimizar? La materia prima, ¿no? Insumo. Pero no tanto de la materia prima, sino minimizar de pronto esos desperdicios, ¿no? Okay. Sí. ¿Qué más quisieran minimizar? Administradores. Ahí sí me Tiempo empleado por producto. Tiempos. ¿Qué más? Si hablamos de logística. Cuando yo decía costo, dije costo de capital de trabajo, no de los empleados, sino como que costo, lo que vale de pronto, sí, emplear la maquinaria, optimizar los recursos, eso. Ok. Cuando hablamos de logística, ¿qué queremos minimizar nosotros? Esos costos de transporte, esos recorridos, ¿cierto? Esos tiempos que me estoy demorando yo al transportar o esos costos, los fletes, todo ese costo. Las rutas, eso también se quiere también del tiempo. Todo. Exacto. Entonces, estos ejercicios le van a permitir buscar ese tipo de aplicaciones. De hecho, en el tercer corte, que ustedes van a trabajar un poquito más que yo ahí, vamos a investigar y vamos a mirar el método del transporte. Yo les voy a explicar el método del transporte porque allí también es una forma de cuando ustedes tienen todas estas rutas, cuáles son esas mejores opciones. Yo puedo modelarla. Existe mucho software para modelar, pero en este momento tenemos Excel y vamos a trabajarlo con Excel, ¿vale? Entonces, esta es la aplicación de esta temática para reducir esos tiempos, esos recorridos o para optimizar mis utilidades. Por ejemplo, señora Ira, disculpe, sino que estaba corroborando algo, ¿sí? Que al igual que una compañera, yo también hice el foro y yo pensé que ahora que estoy revisando y en realidad mi aporte al foro está ahí. Bueno, entonces mándeme ya el pantallazo antes de que se me cierre plataforma. Por eso les digo. Ya le voy a mandar pantallazo enseguida. De hecho, notas, también me está pero escríbanme al correo. Al WhatsApp. Ay, no me manden nada a WhatsApp porque no puedo abrir WhatsApp acá en computadora. Alguien que ve por y nos facilite el correo, que ahorita mismo, en este momento no lo tengo a la mano, señor, y me tocó salir. Daira Blanco R. Bueno, sí. Bueno, ya le mandamos pantallas entonces. Vale, mándenme todo, los que tengan duda o algo me van diciendo y yo lo voy de una vez corrigiendo. Entonces, yo defino la función objetivo que sea maximizar o minimizar, cuáles son las variables, ¿sí? ¿Qué es la variable? El valor que yo voy a buscar. Y cuáles son las restricciones, es decir, cuáles son esos recursos restringidos o eso que me está limitando mi producción. Entonces,
¿Eso qué lo responde? ¿Cuánta materia prima tengo? ¿Cuánta mano de obra tengo? Que si la maquinaria que tengo es suficiente o no, cuánto tiempo. Son cosas como esas las restricciones. Eso matemáticamente lo voy a convertir en una ecuación o una desigualdad. Entonces, existen diferentes métodos. Vamos a utilizar, como yo les decía, modelación de problemas con Solver. Existen muchos métodos. Eso en ingeniería industrial, los que quieran profundizar se pueden matricular allá. Aquí yo no lo doy así porque yo sé que es muy complejo ponerme yo a hacer matrices, poderme hacer inversas, porque no tenemos ni el tiempo ni las competencias básicas de geometría, de otra cantidad de materias que damos en industrial para poder desarrollarlo. Lo importante es que ustedes puedan hacer un modelo y desarrollarlo con Excel. Entonces, antes de terminar, yo les digo, cuando hay una ecuación, que era lo que yo les preguntaba, es una igualdad matemática entre dos expresiones, ¿sí? Están separadas por el signo igual o en este caso por el signo de desigualdad, ¿sí? Conocido, dice, están relacionados por operaciones matemáticas. Entonces, cuando tienen una inecuación, es una desigualdad algebraica, mayor o igual, menor o igual, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo lo que está hacia un lado tiene que ser menor o igual a la expresión que te están dando. Por ejemplo, 2x es menor a 2. ¿Qué quiere decir? Que x, por lo menos en este ejercicio, 2x es menor a 2. ¿Qué quiere decir? Que el valor de x, ¿sí?, al multiplicarlo por su coeficiente 2, tiene que ser menor a 2. Lo cual quiere decir que x puede tomar muchísimos valores que te lleven a ser menores que 2. ¿Listo? Estos son desigualdades. Cuando tú tienes una desigualdad, es un punto en la recta. Son dos puntos en la recta, en el plano cartesiano, perdón, y se traza una recta. ¿Qué quiere decir esto gráficamente? Y solamente es para información. Cuando ustedes tienen las desigualdades, eso representa una recta en el plano y es una región factible. ¿Qué quiere decir? Que el valor de x puede tener cualquier valor en la zona sombreada. Entonces, cualquier dato de allí puede cumplir con esto. Ahora, cuando nos vamos a las restricciones, como hay varias restricciones, entonces uno va limitando cuál es esa zona en donde yo voy a tomar el valor de x que me va a cumplir con la operación. Entonces, esta es una de las formas. Existen diferentes métodos para resolver las ecuaciones. El método gráfico, que sería este, no lo voy a explicar. El método simplex, que es el que nosotros hacíamos, como yo les digo, de forma manual, en industrial. Y Solver, que es lo más sencillo porque lo vamos a hacer con Excel. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les voy a mostrar la hoja de cálculo. ¿Listo? Entonces, para todos ustedes, ahora de que terminemos, que vayan a cacharrear, todos tienen que tener habilitado en Excel la opción de Solver. Se van aquí a datos y tienen que tener este Solver. En uno de los archivos que le mandó Gladys, hay un video cortito de cómo habilitar el complemento de Solver. ¿Listo? ¿Qué es el complemento de Solver? Este signo de interrogación azul. Entonces, una vez tengan habilitado este Solver, van a poder desarrollar los ejercicios. ¿Cómo se va a ver? Con esta pantalla, ¿sí? En esta pantalla ustedes van a meter la información para que él al final le resuelva y le dé los datos que quieren ustedes conocer. ¿Listo? Entonces, esto es lo que vamos a ver en este corte 2, y los ejercicios que vamos a desarrollar en este corte 2 son con estos ejercicios. ¿Vale? Entonces, ¿qué voy a necesitar? Que ustedes estudien, que ustedes tengan el Excel disponible. La otra clase voy a mirar a ver si nos vamos a otro salón donde puedan utilizar computadores y vamos a trabajar en el aula estos ejercicios. ¿Listo? Antes de terminar, les voy a poner un ejercicio que siempre pongo, que es sumamente sencillito para su comprensión. Les dejo el vídeo y
para la próxima clase, por favor, léanse esta temática, revisen la hoja de cálculo, ¿sí? Que vamos a hacer ejercicios en clase, ¿ok? O sea que para la próxima clase presencial no me puede faltar nadie, porque voy a hacer taller en clase y voy a evaluar en clase. ¿Listo? Voy a evaluar el trabajo que vamos a hacer. ¿Está claro? Ok, profe. Listo. Entonces, antes de que nos vayamos, le voy a mostrar este ejercicio sencillito para que más o menos se tengan una idea. Problema número 1. Miren lo que dice. Un herrero con 80 kilogramos de acero y 120 kilogramos de aluminio quiere hacer bicicletas de paseo y de montaña. Estas bicicletas las quiere vender a 20.000 y 15.000 pesos respectivamente. ¿Vale? Eso es hipotético. Eso es un ejercicio como académico para que vean cómo es eso de que nos inventamos esas ecuaciones. Entonces, dice, para la bicicleta de paseo se empleará 1 kilogramo de acero y 3 kilogramos de aluminio. Para las de montaña se emplearán 2 kilogramos de ambos metales. Entonces, ¿qué quiere decir? Este señor fabrica bicicletas con 2 referencias diferentes. ¿Listo? Cada bicicleta, cada referencia tiene una exigencia, un requerimiento de materiales diferentes conformados por una materia prima. La misma materia prima, pero en cantidades diferentes. ¿Listo? Ahora, ¿qué les dice? ¿Cuánto es la materia prima que tiene de cada material? ¿A cómo va a vender cada unidad producida? ¿Cuál es la fórmula, sí, o el uso de la materia prima para cada bicicleta? Y te preguntan, ¿cuántas bicicletas de paseo y cuántas de montaña debería fabricar este herrero si quiere maximizar sus utilidades? ¿Sí? Entonces nosotros a veces tenemos una plata que queremos invertir en algunos bonos, en algunas cosas. Ustedes saben eso más que yo. Y ustedes tienen que tomar, ¿sí?, esa decisión de dónde invierto este dinero de acuerdo a lo que me renta cada uno y en cuánto tiempo. ¿Sí han visto eso cuando ustedes se ponen a negociar ahí en su bolsa, en su laboratorio? El Solver se utiliza para todo este tipo de evaluaciones. Entonces, yo evalúo escenarios, ¿sí?, y empiezo a mirar qué me conviene más. Entonces, este señor, con la cantidad de materia prima que tiene, él puede hacer las unidades que quiera. Pero si él no tiene una planeación exacta de sus unidades, puede desperdiciar material, ¿sí? O puede que sí fabrique las unidades y las venda, pero de pronto no tiene el máximo beneficio porque pudo haber hecho un mayor aprovechamiento de la materia prima. Entonces, los ejercicios que se nos presentan van a ser así y pues un poco más amplios, pero básicamente lo que ustedes tienen que saber es qué carajo me preguntan y qué información tengo para responder esa pregunta. Entonces, si yo les digo a ustedes que esta es la información, ¿cierto? Tienen este cuadro. ¿Cuál sería el valor desconocido o cuál sería esa variable X? ¿Qué es lo que tienen que hallar ustedes aquí? X sería ¿qué? Las bicicletas de paseo. La cantidad, ¿cierto? X sería la cantidad de bicicletas de paseo que hay que fabricar, ¿sí? Digamos que Y es la cantidad de bicicletas de la otra referencia. Entonces, yo lo que quiero saber es qué cantidad de unidades de cada referencia debo fabricar. Ese es mi valor desconocido. Ese sería X en mi ecuación, ¿cierto? Ahora, ¿qué restricciones tengo allí? ¿Cuáles son las restricciones? ¿Qué me está limitando esa producción? No sé si es la disponibilidad de acero y aluminio. Ok, la cantidad de materia prima que tienes. Porque mi materia prima no es ilimitada, yo voy a fabricar esas unidades con un máximo de 80 kilogramos de acero
y un máximo de 120 kilogramos de aluminio, ¿cierto? Es como cuando yo te digo, voy donde la modista para que me haga un vestido, o me haga, ay, hazme cualquier cosa ahí. ¿Cuánto de tela llevas? No, llevo 2 metros. Ok, con estos 2 metros te alcanza para hacerte más o menos esto, pero si tú quieres un vestido de novia con 2 metros, pues como que está difícil la cosa, ¿sí? A menos que sea un mini vestido, ¿vale? Entonces, ¿cuál es la restricción? La cantidad de materia prima que tienes disponible para trabajar, ¿sí? ¿Qué otra restricción tiene? Los componentes, ¿sí? La mezcla de ese material para cada referencia. Entonces, si yo tengo esta información, ¿cómo convierto esto en ecuaciones? Entonces, primero, defino mis variables. X sería la cantidad de bicicletas de paseo que voy a producir. Y, la cantidad de bicicletas de montaña que voy a producir. Entonces, ya ahí tengo mis variables. Mis restricciones. Ahora, la información de las restricciones las voy a volver desigualdades. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cuál es mi máxima disponibilidad de acero? 80 kilogramos. ¿Sí? Eso sería la expresión. Todo lo que está a este lado sería menor o igual a 80. ¿Por qué menor o igual? Porque es máximo tengo 80 kilogramos. No puedo gastarme más de 80 kilogramos de materia prima. Entonces, ¿cuál es la otra restricción? El aluminio. Lo que yo tenga que fabricar de cada unidad sumado tiene que darme máximo 120 kilogramos de aluminio, que es lo que tengo disponible. Entonces, X más 2Y, ¿qué es X? Para la bicicleta de paseo, yo voy a utilizar 1 kilogramo de acero y 2 kilogramos para la bicicleta de montaña. Entonces, X, ¿qué sería? X sería 1 kilogramo por X, que sería, cuando yo no coloco en una ecuación el coeficiente, es porque el coeficiente es 1. Entonces, un X más 2Y, porque Y es la cantidad de bicicletas de montaña. Para fabricar una bicicleta de paseo necesito 1 kilogramo de acero. Y para fabricar una bicicleta de montaña necesito 2 kilogramos de acero. Entonces, un X más 2Y tiene que ser menor o igual a 80 kilogramos. Mi primera restricción es la disponibilidad de acero. Mi segunda restricción es la disponibilidad de aluminio. ¿Cuánto de aluminio tengo disponible? 120. Ahora, necesito 3 kilogramos para hacer una bicicleta de paseo. 3X. ¿Por qué X? Porque no sé cuál es la cantidad de X. Más 2 kilogramos por la cantidad de bicicletas de montaña que fabrique. Tiene que ser menor o igual a 120. Ahora, para hacer estos ejercicios, los valores de X y Y tienen que ser positivos. No puede darme menos 1, menos 5, menos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que son mayores o iguales a 0. Son números positivos. Y el tercer paso es la función objetivo. Cada unidad tiene un precio de venta. Las bicicletas de paseo valen 20.000 y las bicicletas de montaña valen 15.000. Entonces, esta es mi función objetivo. Quiero maximizar mis utilidades, porque el ejercicio dice maximizar. De esta manera, no se preocupen, esta es la primera clase, ustedes tienen el video, van a repetir. De esta manera puedo pasar yo de un problema, de una pregunta, a una ecuación, a un modelo matemático. Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Resolver y hallar cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y que cumpla con todas estas condiciones que yo tengo. Entonces, eso es lo que nosotros luego hacemos en Solver. En Solver, yo meto ese modelo de ecuación que acabo de diseñar, ¿sí? Y cuando yo meto ese modelo de ecuación, él me va a traer aquí cuál es el valor de X y el valor de Y y cuál es la máxima utilidad. ¿Listo? Pero eso lo hacemos la próxima clase, que ya yo les muestre cómo vamos a hacer paso a paso. Ustedes tienen que ir estudiando, revisen esta hoja de cálculo y en la próxima clase vamos a hacer ejercicios para afianzar lo que estoy explicando el día de hoy. ¿Vale? ¿Se fueron o siguen ahí?
Ok. ¿Listo? Ok, Entonces, profe. yo sé que es bastante información, pero pues por lo menos hoy quería darle todo lo que es la temática para que en la otra clase empecemos a hacer ejercicios en clase con el Excel. Ahí mismo vamos haciendo el taller, ahí mismo me van preguntando y quiero que todos participen, por eso todos tienen que ir. Quien no va a la clase que viene, difícilmente va a poder sacar esta competencia adelante, ¿vale? Rubén, ¿vas a venir a la próxima clase? Sí, profe. Bueno, ya saben. Entonces, jovencito. Señor, yo quería comentarle Dime, sobre eso, qué pena. Lo que pasa es que para esa fecha, pues yo tengo práctica para Cartagena de Comercio Exterior 2, entonces no voy a poder asistir a esa clase. Ah, sí, en el departamento nos pasaron que algunos iban para prácticas. Me tienes que escribir, ¿vale? ¿Y alguien más va para allá? Bueno, Cristian, en ese caso te tienes que poner al tanto y pues desarrollar las actividades que coloquemos, ¿oíste? Entonces, Bueno, sí, señora. igual me escribes porque en el departamento hoy nos mandaron la relación de eso, nos dijeron que había que excusarnos, entonces pensé que no tenía alumnos de eso porque eran de sexto semestre, creo. Pero bueno, me escribes y yo lo tengo en cuenta pues para saber que no viniste fue por eso. ¿Listo? Bueno, jovencitos. Bueno, señor. Bueno. Eso era todo lo que tenía para hoy. Entonces, en cuanto termine voy a generar el link y pues lo cargo en plataforma para que estudien. Dime Rubén, dime Katy. Profe, lo que pasa es que cuando usted estaba llamando a lista, mi teléfono se trabó. No pude, entonces no sé si... Dale, Yo estoy aquí desde el principio de la clase. Listo, no te preocupes. Dime. Yo igual, profe, y no sé si me tomó asistencia. Yo también, profe, no me había podido conectar. Bueno, entonces aquí tengo Jorge Aparicio. Presente. Apareció Aparicio. De siempre. Sandra. ¿Estás aquí? Ella dijo presente en el chat, profe. César Arroyo. No está. Angie. Liz. Juan Cortés. Moisés. Jaimara. Presente. Camila. Ladies. Presente. Ok, Lady, muy bien. Yair. Yo por ahí lo oí. Pero Lady, no Lady Guevara, porque hay Lady dos. Guevara. Bueno, listo. Juan Lobo. Ajá, ¿y dónde están los que me habían dicho? Marlon. Daniela. Katy. Juan. Presente. Juan Murillo no está. Mayra Pacheco. Moisés. María Pacheco. María Pacheco, perdón. Moisés. Yalenis. María José. Pinedo, profe. Presente. John. Melissa. Elmer. Listo. Ok, jovencitos, los dejo. Entonces, por favor, aquellos que tengan inconvenientes, que ya me escribieron, ya vi que me llegó el correo. Entonces, yo les reviso la nota y les ajusto enseguida, ¿vale? Que tengan buenas noches. Igualmente, profe. Gracias, profe, igualmente. Chao. Chao.